A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bendiciones para todos. Sí, como siempre, le habla su pastor y amigo Sergio Cabello, pastor de la Iglesia Surier Internacional Ministerio Apostólico acá en la ciudad de Riverview, Florida, USA. Hoy quiero hablarles de la confianza que nos enseña la Biblia que debemos de tener en Dios, de que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y que todo aquel que acepta a Cristo como su Señor y Salvador y se arrepiente de todos sus pecados, desde ese momento en adelante, Dios lo ve como la justicia de Dios en Cristo. ¿Qué es la justicia de Dios en Cristo? Que Dios nos ve justos, que Dios nos ve como que si nunca hubiésemos pecado. Y voy a comenzar esta pequeña enseñanza en cuanto a tiempo, pero grande en significado, leyendo 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Dice así: Cristo no cometió pecado alguno. Eso lo sabemos. Nos gusta eso. Cristo no cometió pecado alguno. Pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Se da cuenta que usted es la justicia de Dios en Cristo. Toda aquella persona que haya aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, se haya arrepentido de sus pecados, se lo haya confesado al Señor de corazón sincero y acepta que Jesús murió por usted en la cruz del Calvario, desde ese momento en adelante, como les dije, ya usted es visto como una persona justa. Usted es la justicia de Dios andante. ¿Por qué? Le explico. En la cruz del Calvario se dieron dos cosas: imputación y acreditación. O sea, en la cruz del Calvario, Dios le imputó al Señor Jesucristo, que nunca había pecado, todos los pecados del hombre, del ser humano. Él llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y cuando la palabra dice todos los pecados, no fueron los pecados de la gente solamente de aquella época, porque entonces nosotros en este año 2025, ¿qué podríamos decir? Ah, si hubiese nacido en aquel entonces. No, Él llevó todos los pecados por nosotros en la cruz del Calvario, presente, pasado y futuro. Pastor, ¿qué está diciendo usted? ¿Que los pecados que yo pueda cometer en el futuro ya están perdonados? Sí, están perdonados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y permítame desarrollarle la enseñanza. Entonces le estaba diciendo que hubo en la cruz del Calvario, una imputación. O sea, Dios imputó a Jesús todos los pecados que usted y yo habíamos cometido, que todo el mundo había cometido, y se los cargó a Jesucristo. Lo hizo pecado. Aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Está diciendo acá la escritura, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado. ¿Pero por qué o para qué? Para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Usted ahora, Dios lo ve justo. ¿Por qué? Porque a Cristo le imputaron sus pecados y los míos, pero a nosotros nos acreditaron la santidad, la pureza de Jesús. ¿Se da cuenta? Y no por un momento específico, porque Cristo, estando acá, dice la Biblia que nunca pecó. Por eso es que Dios nos ve ahora como nueva criatura. Cuando usted lee este mismo capítulo 5, más adelante, más atrás viene hablando de que Jesucristo murió por nosotros y que debemos aceptar a Jesús y que somos nueva criatura, dice, porque somos nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y también había dicho que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y después termina diciendo este capítulo que nosotros somos justos, somos justificados. Mire cómo dice este mismo versículo en la versión Dios habla hoy. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Dios a usted lo ve inocente por medio de Cristo. A usted le acreditaron la justicia de Cristo, la santidad de Cristo, el comportamiento de Cristo. Cuando Dios lo ve a usted, ve a Jesucristo. Y cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Dios lo recibió, aceptó ese sacrificio, y por eso es que al tercer día
fue resucitado, porque a él no le tocaba morir. Por eso Juan capítulo 10 dice, nadie me quita mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso es que Romanos capítulo 8, vamos a leerlo. Romanos capítulo 8, a capítulo 8 en el verso. Vamos a hacerlo especificadito para que no haya duda. Todos sabemos mucho el 8:28, pero mire cómo dice el 30. Y a los que Dios predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Cuándo lo justificó? En la cruz del Calvario. ¿Por qué lo justificó? Porque le imputaron a Cristo sus pecados y a nosotros nos acreditaron la santidad de Cristo. Por eso es que dice, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. O sea, delante de Dios ya estamos glorificados, ya estamos justificados. Usted debe quitar todo pensamiento de su mente de acusación. Pecó. Bueno, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzaremos misericordia, porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios no mandó a Jesucristo a morir por usted, a sufrir por usted, a entregar su vida por usted, a imputarle los pecados, para que ahora, porque usted por algún descuido, por alguna falla, por lo que sea, comete un pecado, entonces Dios lo va a desechar. No, ya la sentencia fue dada. Juicio en la cruz del Calvario para Jesús porque estaba llevando nuestros pecados, pero absolución para nosotros, declarados justos, declarados inocentes, declarados como si nunca hubiésemos pecado, porque eso fue, hubo el cambio, mis pecados para Cristo, la santidad, pureza de Cristo me lo acreditaron a mí, por eso es que yo soy justo, por eso es que yo soy inocente, por eso es que yo soy limpio delante del Señor, y por eso es que dice en la Biblia, somos la justicia de Dios en Cristo. ¿Justicia por qué? Porque la justicia de Dios dice esto, la santidad de Dios dice esto, la paga del pecado es muerte. Oiga, esa es la justicia de Dios, la paga del pecado es muerte. Es decir, todo pecador debía morir y estamos hablando de la muerte en la condenación eterna, primeramente en el infierno y después al lago que arde con fuego y azufre por la eternidad. Esa es la justicia de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Puso su vida sin haber pecado por nosotros para que la justicia de Dios se cumpliera en él. Fue condenado Jesucristo por nuestros pecados, fue juzgado por nuestros pecados, pero entonces a nosotros nos acreditaron la justicia. A nosotros nos acreditaron la santidad de Jesús. A nosotros nos acreditaron como Jesús había vivido sin pecado. Por eso es que entonces somos justicia. Ya a nosotros nos sentenciaron en la cruz del Calvario. Ya a nosotros emitieron juicio en la cruz del Calvario. ¿Y cuál fue el juicio para nosotros? Justificados. Somos justicia de Dios en Cristo. ¿Y qué pasó con Cristo? Fue justamente considerado como pecado y hecho pecado y fue ejecutado sentencia sobre él, pero como Dios es justo, cuando buscaron, la muerte no pudo retenerlo, porque Jesucristo nunca pecó. Entonces, imagínense un acto así, buscando ahí la muerte, ya donde estaba Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús, 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 por la J, Jesús de Nazaret. No, 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 no. No encontraron nada de qué tenerlo, de qué acusarlo, porque él recibió fue nuestros pecados, murió por nuestros pecados, pero él en sí no los cometió. Entonces dice la Biblia que la muerte no pudo retenerlo. He ahí la bendición de Dios. Por eso es que Dios lo recibió y desde ese momento en adelante es que Jesús viene a ser Señor de señores, Rey de reyes. Es el único que está sentado a la diestra del Padre, según Hebreo, intercediendo por nosotros. Es el único nombre dado a los hombres del cual pueden ser salvos. No hay nombre más grande y más sublime que el nombre de Jesús. Todo eso se lo ganó Jesús en la cruz del Calvario, poniendo su vida por nosotros. Así que no se sienta más pecador. Pastor, pero yo he cometido pecado. Yo también he cometido pecado. Pero para eso vamos entonces a Dios en oración,
con un corazón contrito y humillado, pidiendo perdón, reconociendo que en nuestras debilidades, con nuestras fallas y defectos, cometimos un pecado, pero pedimos que la sangre de Jesucristo, que murió por mí en la cruz del Calvario, me limpia de todo pecado. Yo lo confieso y me aparto. Jesús, que dice Hebreo, está sentado a la diestra de Dios, intercede por nosotros y yo estoy seguro, doble contra sencillo, de que Dios nunca le va a negar una petición a su Hijo, y mucho menos sentado a la diestra del Padre, y mucho menos cuando Jesús le dice, yo morí por él, yo morí por ella. ¿Se da cuenta? Entonces usted, lo único que sí le tengo que adelantar, usted va a llevar las consecuencias de lo que hizo. Yo voy a llevar las consecuencias de mi falta, error, ligereza, descuido, pecados. Claro que sí, pero que nos va a considerar siempre justos. Claro que sí. Lo de las consecuencias es una ley que está en la Escritura, que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Ya eso no es que Dios está juzgándolo, que Dios lo está castigando, que Dios lo está reprendiendo, que Dios lo está poniendo a un lado. No, se está cumpliendo el principio de que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará, y que como tú hagas, así también te harán. Ya esas son consecuencias que usted la puede minimizar, la puede suavizar, restituyendo, disculpándose también si ofendió o faltó o falló a terceras personas. Ya esa es otra, ya esos son 20 pesos aparte, pero en cuanto a santidad, en cuanto a vida eterna, Dios lo ve justo, justificado, como que si nunca hubiese pecado. En otras palabras, como dice el texto, Dios lo ve justicia de Dios en Cristo Jesús. Así que siéntase tranquilo, siéntase confiado y deseche todo pensamiento de acusación, y cualquier persona que venga a acusarle, pues explíquele lo que dice la palabra y dígale con orgullo, un orgullo limpio: yo soy la justicia de Dios en Cristo. Cristo murió por mí, llevó mis pecados, y a mí me acreditaron la justicia de Dios, la santidad de Dios. Por eso es que yo soy ahora nueva criatura, y lo que yo hacía antes quedó atrás, se acabó. Yo hacía, sí Señor, yo no lo puedo negar, esto está ahí de testimonio, pero ahora no lo hago. Y si por alguna causa, motivo o razón fallo, tengo alguna debilidad, algún descuido, pues me arrepiento de mi pecado, porque ya no lo practico, ya soy la justicia de Dios en Cristo. Qué bueno que usted pueda entender esto, que esto le dé paz, tranquilidad a su vida. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Recuerde, le habló su pastor y amigo Sergio Cabello, de la Iglesia Surier Internacional Ministerio Apostólico. Si usted quiere dejar un comentario, pues lo puede hacer respetuosamente en esta plataforma, y así mismo se lo vamos a responder. Si usted desea contactarse conmigo, lo puede hacer a mi correo electrónico Sergio Cabello 50, ese 50 el número 50, Sergio Cabello 50 @gmail.com. Y si usted por alguna causa, motivo o razón no está asistiendo a ninguna iglesia, no se está congregando por cualquier motivo, por cualquier causa, por cualquier razón, pues comuníquese conmigo, que alguna buena noticia he de darle. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, paz, salud y bendiciones, y será hasta la próxima enseñanza. Bendiciones para todos.